Bueno, buenos días muchachos, bienvenidos otra vez a esta nueva clase. Hoy empezamos el módulo número 4 que se refiere a conciliación y mediación, uno de los módulos más bonitos de la materia, ¿no? Y que, como les decía, tiene una gran utilidad práctica a nivel personal y profesional. Lo primero que tenemos que ver es la definición de conciliación. Vamos a ver primero conciliación, vamos a establecer las diferencias entre lo que es la conciliación y la mediación, ¿no? ¿Algún estudiante que quiera leer esta definición de conciliación? Yo, profe. Adelante, Carlos. La conciliación, del latín conciliatio onis, que significa acto de conciliación, conciliar, componer y ajustar los ánimos de los que están opuestos entre sí, según el diccionario de la Real Academia Española. El conciliador, tanto el conciliador como el mediador, van a componer y ajustar los ánimos y van a buscar que esos ánimos que pueden estar alterados, que pueden no llegar a un acuerdo, que pueden estar en un conflicto de intereses, pues lleguen a un acuerdo. O sea, que componer y ajustar esos ánimos de los que estaban opuestos entre sí, ¿no? Estaban opuestos, yo voy a buscar que esas personas lleguen a un acuerdo o por lo menos que su relación mejore. El conciliador o conciliadores son personas llamadas por las partes para que formulen una solución al conflicto. En esto guarda similitud con los árbitros, pero se diferencia de los mismos en que su decisión no ata a las partes que se reservan el derecho de acatarla o no. Esto es verdad. En el sentido que recuerden que tanto los hay se les va a pasar después el material escaneado del libro de Torrego, que está muy bien explicado lo que se refiere a la mediación, pero también hace alusión a la conciliación. Y esto voy a abrir como un paréntesis entre lo que es la diferenciación de conciliación y mediación. Hay autores que los utilizan como sinónimos. Hablan de que es igual hablar de conciliación como mediador, ¿no? O sea, los conciliadores y los mediadores, o conciliación o mediación. Hay autores que invierten el término de conciliación y dicen lo que es la conciliación y hablan que la conciliación es mediación y lo que es la mediación es la conciliación. A lo que voy. ¿Cuál es la diferencia entre conciliación y mediación? Nosotros, mi punto de vista, esto no quiere decir que sea compartido por otras personas, el conciliador puede hacer propuestas, el mediador no hace propuestas. Los mediadores, los conciliadores, las partes aceptan que haya un tercero que trate de resolver ese conflicto a través de diferentes técnicas, en el caso de la mediación y la conciliación a través de técnicas de comunicación. Pero en el caso del conciliador, nosotros hablamos que el conciliador hace propuestas y el mediador no las hace, sino que las mismas partes son las que van a buscar la solución de ese conflicto a través de las propuestas que ellas mismas generan. Entonces, aquí la diferencia es entre el conciliador hace propuestas, el mediador no las hace, son las mismas partes las que buscan la solución de ese conflicto. Aquí hay algo interesante. Tanto en el arbitraje, como les iba a decir al inicio, tanto en el arbitraje, la conciliación, la mediación, hay un tercero. Ese tercero es un tercero neutral, es un tercero que busca ser imparcial ante las partes y que la decisión sea, en principio, sea lo más justa posible, o se genere la decisión más justa posible entre las partes, a través de bien sea del aporte que hacen las partes o de la decisión a través del laudo de arbitraje, si estamos hablando de un arbitraje formal, del arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en el arbitraje tienes que cumplir, porque lo que equivale a la sentencia en el ámbito judicial es el laudo arbitral y que tiene forzoso cumplimiento, o sea, tiene que cumplirse. Entonces, aquí lo que dice es una cosa interesante. Si bien hay como rasgo común hay un tercero externo que podría ser un conciliador, podría ser un mediador o podría ser un árbitro, la diferencia entre un conciliador y un mediador es que esa decisión podría no acatarse por las partes. En cambio, en el laudo, a través del laudo arbitral, que sería el arbitraje, tú tienes la obligatoriedad de la ejecución de ese laudo. ¿Me explico? Por eso que dice aquí que su decisión no ata a las partes, que se reserva el derecho a acatarla o no. Entonces, la conciliación es un proceso mediante que un tercero, le hemos dicho, están las dos partes y está el tercero, experto y neutral, asiste a dos o más personas a buscar soluciones negociadas a su conflicto.
La conciliación basa su fundamento en la voluntad de las partes de dialogar por muy distantes que sean sus respectivas posturas. ¿Por qué? Porque tanto en la conciliación como en la mediación juega un papel muy importante en lo que es la voluntariedad de las partes. Las partes están conciliando porque quieren, las partes están mediando porque quieren. Quieren sentarse a dialogar, a discutir, a hablar sobre ese conflicto que les aqueja y quieren en principio buscar una solución a ese problema. Entonces vamos a ver mediación. ¿Quién quiere leer esta definición? Yo, profe. La mediación. Etimológicamente, la palabra mediación en latín quiere decir mediatio, onis, la acción o efecto de mediar, según el diccionario de la lengua española. Y mediar proviene del latín mediare, que significa interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Exactamente. Entonces, el mediador interviene, se interpone entre dos o más que riñen o contienden, procurando que haya una reconciliación y que la relación vuelva a ser buena, o por lo menos no se siga deteriorando, ¿no? Que es el caso de la amistad. Christopher Moore es un autor que ha trabajado muchísimo con lo que es la parte de mediación. Él tiene un libro que no es reciente, que es un libro no tan nuevo, pero es un libro que es de obligatoria lectura a las personas que trabajan con mediación, ¿no? Entonces, ¿cómo define Christopher Moore la mediación? La intervención en una disputa o negociación de un tercero aceptable. ¿Aceptable? ¿Por qué se refiere a aceptable? Porque las partes quieren que ese mediador esté allí. Imparcial, porque no va a favorecer a ninguna de las partes, o sea, no va a estar inclinada a ninguna de las partes. Otros hablan de la multiparcialidad, es decir, que busca el beneficio de las dos partes. Neutral, o sea, que sus valores no van a intervenir o sus experiencias como visión del mundo de la vida no intervienen en la solución de ese problema. Que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes dispuestas a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable. Poder autorizado de decisión para ayudar a las partes. ¿Qué significa esto? Que el mediador, a través de las técnicas de comunicación que él va a implementar, en el caso de nosotros vemos lo que es la escucha activa y los mensajes de primera persona, va a buscar que las partes, a través de la decisión, de los aportes de que ellos mismos hagan a la solución de ese conflicto, decidan voluntariamente llegar a un acuerdo y cumplir ese acuerdo. Por eso habla de alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable. Nadie obliga a ninguna parte a ir a un proceso de mediación. Las partes están ahí y el mediador está allí porque desean estar allí, en caso del mediador, ayudar a las partes, a que esas partes solucionen su conflicto a través de esas técnicas de comunicación que yo les estoy diciendo. Bien sea mensaje de primera persona o escucha activa, que lo vamos a ver después. ¿Qué significa cada una de esas partes? ¿No? ¿Qué significa, por ejemplo, escucha activa? Significa que uno utiliza el parafraseo, el resumen, la clarificación, el reflejar. Todo esto constituye técnicas de escucha activa. Y mensaje de primera persona que tiene determinadas características, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las características del sistema de mediación? ¿Quién quiere leer estas características? Yo, profe. Adelante. Características del sistema de mediación. Crean contexto más flexible para la conducción de disputas. Se encuentra incluido una tercera parte, el mediador, que actúa para ayudar a otras dos partes disputantes a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. La decisión de entrar en este tipo de procesos es voluntaria, así como también es voluntaria la decisión de continuar en él. Tienen derecho a retirarse en cualquier momento y nadie puede obligarlos a retomarlo. Marinés Suárez, mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas. Bueno, Marinés Suárez, que me dio clase a mí, me dio clase en México, en un diplomado que yo hice de mediación. Es una reconocida mediadora argentina que tiene varios libros de mediación. Este es uno, pero hay varios de ella, ¿no? Es una mediadora muy importante en Argentina. Entonces ella habla de las características. Primero,
Cuando nosotros vemos una mediación, vemos que un contexto es más flexible. Si ustedes, por ejemplo, han asistido a un juicio, yo sé que algunos de ustedes trabajan en tribunales, ven que todo está establecido, hay unas horas pautadas, hay un orden en que uno habla y otro le habla. Es verdad que en la mediación también debe haber un orden en que hablan y primero hablas tú, primero habla el otro, pero es un contexto mucho más flexible. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden decidir si fuman, si no fuman. Bueno, yo no sé si a la actualidad la gente está fumando, pero es un contexto más flexible, es un ambiente, podríamos decir, entre comillas, más informal, es un proceso, entre comillas, más informal. Ustedes recuerden que los juicios todo tiene que estar establecido de acuerdo, por ejemplo, lo que establecen los diferentes códigos procesales. Es decir, si tú no haces determinado acto en determinado tiempo, pues hay una prescripción, hay una caducidad, todo está establecido muy rígidamente. En cambio, los procesos de mediación, los procesos son mucho más flexibles y son más informales en el buen sentido de la palabra, en donde las partes se genera más confianza y las partes pueden expresarse, ¿no? Después vamos a hablar un poquitico más de casos específicos, ¿no? Entonces, aquí otra característica importante, está el tercero, una tercera parte. ¿Quién es esa tercera parte? El mediador. El mediador está allí porque las partes quieren que esté allí. Y el mediador está allí porque él mismo quiere estar allí. No solamente es porque la voluntariedad recae solamente en las partes, la voluntariedad recae también en el mediador si quiere continuar o no en ese proceso de mediación. ¿Ok? Entonces, alcanzar un acuerdo para cuyas intervenciones no tienen obligatoriedad de ser aceptadas por los imputantes. Tú tienes la posibilidad de llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Yo les decía en una de las clases que hay mediaciones que dan énfasis en el acuerdo. Por ejemplo, la mediación tradicional enfocada del tipo Harvard, basada en la negociación Harvard, que se entiende como una negociación de tipo tradicional, hace énfasis en el acuerdo. En cambio, la mediación transformativa de Bosch y Folder trabaja en el énfasis en la relación de las partes. O sea, no es tan importante llegar al acuerdo, que sería positivo que llegaras a un acuerdo, pero es importante que nosotros mantengamos o mejoremos las relaciones, sobre todo en la parte de juicios no, perdón, es la palabra, sobre todo en las partes de conflictos, por ejemplo, familiares, conflictos conyugales, conflictos donde están inmersos los hijos, pues es importante que esa relación siga manteniéndose, o por lo menos la mejore en algo, ¿no? Por supuesto, al entrar a la parte de la decisión, dice aquí, la decisión de entrar en este tipo de proceso es voluntaria, así como también voluntaria la decisión de continuar en él, como les decía yo, tanto para el mediador como para las partes, ¿no? Tienen derecho a retirarse en cualquier momento y nadie puede obligarlos a retomarlo. Por ejemplo, puede darse el caso en que una de las partes piense que el mediador está parcializado por la otra. Estos son lo que nosotros llamamos las dificultades en tu proceso de mediación. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decirle en qué momento piensas tú o qué aspectos crees tú que si yo soy el mediador, qué aspectos piensas tú en qué momento se ha expresado que hay parcialidad en alguna de las partes. Para aclarar el asunto. Si todavía la parte sigue insistiendo, desconfiando de que tú estás en favor de la otra, pues simplemente tú puedes decirle, mira, yo como siento que tú no tienes confianza en que yo estoy actuando correctamente, pues yo te puedo proponer otro mediador que siga con el proceso de mediación. O sea, ahí también trabajas la parte de la voluntariedad. A lo mejor tú no quieres, por ejemplo, se va a llegar a una decisión injusta, una decisión que no está basada en la ética, en un proceso de mediación, pues yo voluntariamente como mediador, pues me retiro de ese proceso, porque no va de acuerdo, no es coherente con mis principios. ¿Me explico? O sea, que lo que quiero decir aquí es que tanto las partes como el mediador están allí porque quieren estar allí. Por eso se hace muchísimo énfasis en lo que es la voluntariedad de las partes dentro de un proceso de mediación. Es malo, tú puedes retirarte, como lo dice aquí, en cualquier momento y nadie puede obligarlos a retomarlo, pero si tú retiras en ese momento, la mediación puede seguir abierta, y eso también habla del carácter flexible de la mediación, y retomarse con posterioridad cuando las partes quisieran. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora características del sistema de mediación. ¿Alguna persona que me quiera leer esto? Yo, profe. Adelante, Carlos. En la mediación se tienen en cuenta dos aspectos del conflicto. A, el tema en sí, por el que se discute, y B, la relación entre las partes.
Si bien estos aspectos están íntimamente ligados, el hecho de tomar en cuenta el aspecto relacional del conflicto y las consecuencias que puede tener para el mantenimiento de la relación, la forma como se solucione, han sido una eficaz ayuda para preservar relaciones. Al sacarla del campo de la confrontación, puede llegar a ser destructiva. Esto no solo tiene aplicación en el campo familiar, sino también en el campo empresarial o laboral. Ok, muy bien, gracias, Karen. Gracias por tu intervención. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, vayamos al pasado y vemos la parte de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la misma parte de negociación. Recuerden la parte del tema. ¿Qué es el tema? El tema sería el conflicto. El conflicto. Claro, claro, pero si nosotros hablamos de la parte de elementos del conflicto, ¿el tema qué es? O la parte de negociación, ¿el tema qué es? La sustancia. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo sustancia? Carlos. Muy bien, Carlos, exactamente. La sustancia. Una cosa es la sustancia, lo que se está discutiendo, el problema, como ustedes han dicho, el conflicto que se está discutiendo, y otra es la relación de las partes. ¿Ok? Entonces, si bien, como dice ahí, si bien esto está íntimamente ligado, el problema es cuando tú unes sustancia y relación. ¿Sí me explico? Una cosa es, objetivamente hablando, el problema, y otra cosa es la relación que yo puedo tener con relación a ese problema y contigo. La relación de las partes. O sea, una cosa, por ejemplo, si yo estoy discutiendo la custodia de los hijos, bueno, el padre también tiene derecho a ver a su niño y no puede estar supeditado a cualquier otra cosa, a que yo te tengo odio o no te tengo odio. Eso es otra cosa. Una cosa es la relación que nosotros podemos tener como cónyuges o expareja o excónyuges, y otra cosa es la sustancia. ¿Me explico? O sea, hay que separar las dos cosas. Si yo tengo un problema de condominio, ¿cuál es mi criterio objetivo? Volviendo a la caso de negociación, el criterio objetivo es la ley de propiedad horizontal. Que tú me caigas mal o no me caigas mal, que tengo una buena relación o no tengo una relación contigo, eso es otra cosa. Pero no se puede mezclar sustancia con relación, ¿no? Porque si no, obviamente ese conflicto crece, ese conflicto en principio también va a tener una carga emocional alta que va a llevar a que ese conflicto pues empeore, ¿no? O deteriore la relación aún más. Entonces, están íntimamente ligados el hecho de tomar en cuenta el aspecto relacional del conflicto y las consecuencias que pueden tener para el mantenimiento de la relación, la forma como se soluciona han sido eficaz para ayudar a preservar las relaciones, a sacarla del campo de la confrontación. ¿Por qué? Porque yo estoy separando lo que es la sustancia, el tema, el problema, con respecto a la relación. ¿Qué puede llegarse a usted? Esto solo tiene una aplicación no solamente en el campo familiar y el campo empresarial laboral. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que aunque está íntimamente relacionado, buscar a través de ese proceso de mediación que identificar cuál es el problema en sí, cuál es la relación de las partes. ¿Y cómo puedo mejorar esa relación de las partes? Al momento de mejorar la relación de las partes, pues el conflicto también va a mejorar, porque están íntimamente relacionados. O sea, hacer como una especie de identificación, de análisis. ¿Cuál es el tema en sí? ¿Cuál es la sustancia en sí? ¿Cuál es el conflicto en sí? ¿Cómo es la relación de las partes? Características del sistema de mediación. Estos beneficios se han observado en el campo de las relaciones, pueden deberse en gran medida al hecho de que en el sistema de mediación no hay ganadores ni perdedores. A diferencia de lo que ocurre en el sistema formal judicial, esto lo hemos hablado ya, ¿no? Que hay un ganador, un perdedor, o hay una negociación de tipo distributivo, yo gano y tú pierdes. En el proceso judicial hay un ganador y un perdedor, o un ganador parcial, o dos ganadores parciales, por ejemplo, ¿no? En cual una de las partes pierde el juicio y carga con todas las costas de este, en la mayoría de los casos, en tanto que la otra parte gana. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Por supuesto que si los casos que yo les decía en clase, no todos los casos se van a llevar en mediación, hay casos que no se llevan a mediación. Cuando, por ejemplo, hay conflictos intrafamiliares desde el punto de vista de la violencia, donde hay manifestaciones de violencia, no se trabaja con mediación, se va directamente a lo que son los juicios tradicionales, el sistema judicial tradicional, ¿no? Entonces, si yo logro que hay casos en que yo pueda solucionar esos problemas desde el punto de vista de la mediación, obviamente esto va a producir un alivio a los tribunales, porque muchos casos no van a ir a los tribunales, sino que se van a resolver a través de la mediación, ¿no? Un alivio a los tribunales, pues muchos casos solucionan sin haber siquiera entrado dentro del sistema formal judicial.
Ok, ¿quién quiere leer este? Ahorro de tiempo. ¿Quién quiere leer este? Yo, ahorro de tiempo. Jorge, si quieres leer. Bueno, ahorro de tiempo para lograr la conducción del conflicto, ya que resulta una ironía que cuando en el mundo todo se ha acelerado, en el caso de la justicia se ha producido un proceso inverso, ya que prácticamente en todo el mundo cada vez es más lenta. Hay ciertos casos en los que por la necesidad... para lograr la conducción del conflicto. ¿Alguien me escucha? Yo te estoy escuchando. Adelante, Carlos. Hay ciertos casos. Ok. Hay ciertos casos en los que, por la necesidad de tomar una decisión urgente, no se pueden esperar los tiempos de la justicia. En estos casos, la mediación brinda una gran ayuda al permitir que se comience a mediar en el momento en que las partes lo acuerden, que puede ser en pocos días o aún en pocas horas. Cuando es importante actuar con rapidez, puede iniciarse la mediación al mismo tiempo que se inicia el proceso formal. Que siempre vas a tener la posibilidad, que ya sabemos cómo se desarrollan los juicios en Venezuela, siempre vas a tener la posibilidad de ir de acuerdo al caso, ojo, de acuerdo al caso, como lo estoy diciendo, ¿no? Hay que estudiar el caso a ver si cabe o no la posibilidad de una mediación. Pero si el caso es posible una mediación, pues obviamente ese proceso de mediación se va a poder realizar muchísimo más rápido que si fuera un juicio ordinario y va a ahorrar el tiempo en la solución. Y si el caso, por supuesto, se soluciona en la mediación, pues yo no voy a tener que ir al juicio ordinario. O si estoy muy urgido, pues hago las dos cosas. Hago un proceso formal desde el punto de vista de la justicia ordinaria y voy a una mediación. Si se resuelve por medio de mediación, pues ese caso se va a desestimar. ¿Ok? Eso es lo que se refiere. Ahorro de dinero. Miren, el ahorro de dinero es una cosa que podría ser, yo creo que en el caso de Venezuela sí hay ahorro de dinero, ¿no? El caso de Venezuela es un caso bastante extraordinario, porque todo se cobra en dólares, ¿no? Tenemos un bolívar como moneda, pero todo se cobra en dólares, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Ahorro de dinero se puede entender como ahorro de dinero entendido como tiempo, ¿no? Si yo logro solucionar ese conflicto de manera más rápida, yo estoy ahorrando dinero también. Pero recuerden que los juicios de mediación, los procesos de mediación, también se pagan y se pagan por sesiones. Por ejemplo, las cámaras de comercio o centros especializados también, hay en Caracas también hacen roles de mediadores. O sea, ellos también trabajan con la mediación, trabajan con arbitraje, pero también trabajan como mediadores. No son económicos, eso de acuerdo también depende de lo que se esté discutiendo, de la cantidad que se esté discutiendo o de lo que se esté discutiendo, ¿no? Entonces, depende de cómo nosotros lo veamos, ¿no? Puede resultar mucho más económico los procesos formales, porque generalmente los honorarios se abonan por consulta y no en relación con los capitales en juego. Además, produce un ahorro de casi 100% en lo que a las tasas judiciales se refiere. Bueno, van a pagar tasas judiciales, ¿no? Pero recuerden que también, obviamente, hay procesos de mediación dentro de las leyes. La ley que se refiere a los niños y adolescentes trabaja con mediación. Las laborales también trabajan con mediación. Entonces, todo eso depende también, hablamos de mediaciones, lo que se refiere extrajudiciales y mediaciones intrajudiciales. Si nosotros hablamos de una mediación extrajudicial, estamos hablando de estos centros, por ejemplo, de las cámaras de comercio, los centros de resolución de conflictos, que trabajan con mediación y se tratan de solucionar el conflicto fuera de un proceso judicial. Pero también hay leyes, como les estaba mencionando, que incluyen la mediación. La laboral, la parte de niñas y adolescencia, trabaja con mediación. Entonces aquí es interesante ver estos centros tienen sus tarifas que de hecho las pueden buscar en la web y salen las tarifas como cobran ellos. Me imagino que todo esto ahorita está en dólares, ¿no? O sea, allí ven cuánto cuestan con dólares, lo que hay que obviamente ver cómo se va a ahorrar tiempo, cómo se va a ahorrar dinero a largo plazo, cómo se va a ahorrar también esa carga emocional que me va a permitir solucionar ese conflicto de manera más rápida, ¿no? Y por supuesto disminuir mi carga emocional, ¿no?
En la mediación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, lo cual redunda en beneficios en cuanto al mantenimiento de las relaciones futuras entre las partes. Si alguna de las partes se siente perdedora y considera que no es equitativo el acuerdo alcanzado, puede retirarse e iniciar un juicio. Bueno, ya lo hemos hablado, no hay ganadores y perdedores, en principio se va a llevar un acuerdo de mediación que beneficia a las dos partes, pero todavía sí, ese acuerdo, si yo considero que no es justo, pues puedo ir a un juicio. Vamos a ver ahora, aumenta la creatividad. ¿Quién quiere leer esto? Yo, profe. Aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo lo que se establezcan en la mediación para crear el acuerdo. Al ser más flexible, utiliza capacidades alternativas que no están previstas dentro del sistema judicial formal. No debe basarse en leyes previas y en precedentes, y al mismo tiempo tampoco puede sentar precedentes para otros casos. Solo tendría este valor para las partes involucradas y para el mediador, para sus futuras intervenciones, en la medida en que produce un aprendizaje. Exactamente, ¿no? Ustedes saben que nosotros en los juicios nosotros tenemos que presentar pruebas, se presentan esas pruebas, les evalúa esas pruebas y obviamente ahí podríamos decir un parámetro establecido a nivel de los códigos procesales de cómo son las pruebas y cuáles son las pruebas que son admitidas. En cambio aquí no te estoy diciendo que se refiere a la creatividad, que te vas a realizar cosas fuera de la ley, no se refiere a eso, sino que voy a gozar con una creatividad aún mayor y un proceso mucho más flexible. Por ejemplo, yo puedo poner una pizarra como mediador y a través de una lluvia de ideas que las partes pueden aportar, ir sacando las posibles soluciones para ese conflicto y llegar al acuerdo. Hay más flexibilidad, hay más creatividad. Aquí dice, en la medida que no hay ningún límite externo, salvo que lo que se establezca en la mediación para crear el acuerdo, al ser más flexible, utiliza capacidades alternativas que no están previstas dentro del sistema judicial formal. Por ejemplo, una lluvia de ideas, una tormenta de ideas. Se puede realizar dentro de un proceso de mediación. No se basa en leyes previstas, claro, yo no puedo, obviamente, no sé que se entienda, no voy a, o sea, no es como el sistema, por ejemplo, del sistema romano germánico, que es el sistema de nosotros, ni el sistema del common law, que es el sistema de los anglosajones, que utilizan los precedentes, ¿no? Aquí lo importante, obviamente, yo no voy a crear un acuerdo que viole la ley. ¿Me explico? Lo importante es que yo cree un acuerdo que me beneficie y que respete la ley, pero no me voy a basar en la ley, en el artículo tal, me explico, como sería si yo voy a un juicio ordinario, sino una solución que me pueda mejorar la relación, que yo pueda llegar a un acuerdo comercial beneficioso también, que podamos solucionar, poder tener futuros, por ejemplo, futuros negocios en el futuro, etcétera. Pero eso no quiere decir que esté violando la ley, sino que el proceso es mucho más creativo. A través de una lluvia, puedo realizar como les decía, puedo realizar una lluvia de ideas y las partes pueden ir aportando la posible solución que yo pueda llegar, ¿no? Tampoco se sientan precedentes. O sea, como es el caso del sistema de common law, aunque, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, pues las sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia, pues tiene un valor alto en cuanto a al reconocimiento de los demás juicios que de las sentencias que ellos emiten, ¿no? Solo tendría este valor para las partes involucradas y para el mediador, para sus futuras intervenciones en la medida que produce un aprendizaje. Pero solamente no se entiende como procedente, sino que hay un aprendizaje que me puede servir a mí como mediador y a las partes. Ventajas del sistema de mediación. La mayor ventaja individual que produce la mediación es un sensible aumento del protagonismo de las partes, porque recuerden que las partes son las que van a tomar la solución de ese conflicto, si van a aportar las soluciones a ese conflicto. Lo que aumenta la responsabilidad en esta. Si recae en mi responsabilidad que ese acuerdo se cumpla, ya que yo mismo he creado la solución de ese problema, ese conflicto que me está perturbando, que me está afectando, ¿no? De acuerdo con investigaciones realizadas en Estados Unidos, los acuerdos que se logran tienen un efecto durante más tiempo, o sea que son acuerdos a largo plazo. Se supone que esto se debe a que las partes reconocen que reconocen en el acuerdo su propia participación, ya que han sido coautores de aquí, lo que hemos hablado. Esto es importante. Se produce un deutero aprendizaje, transferencia de aprendizaje de conocimiento tácito. ¿Qué significa esto? Significa que al momento que yo voy a un proceso de mediación, lo ideal sería que yo aprendiera
esas técnicas de comunicación, por ejemplo, lo que yo les he dicho, la escucha activa, a parafrasear, resumir, clarificar, que son técnicas muy sencillas y mensajes de primera persona, y yo no tenga necesidad de volver a ese mediador para solucionar mis futuros conflictos, sino que ya yo he realizado una transferencia de aprendizaje o lo que se llama aprendizaje. Es decir, ya he aprendido y transfiero ese aprendizaje a mis futuros conflictos. Al solucionar un conflicto, uno puede adquirir la capacidad de solucionar otros futuros conflictos en la misma área de la cual se presentó el anterior, aún en áreas diferentes, porque tengo las herramientas. Ha habido una transferencia de aprendizaje. ¿Qué pasa aquí? Y con esto termino la clase para hacer un resumen de lo que hemos visto. Por ejemplo, ¿qué significa transferencia de aprendizaje? Transferencia de aprendizaje, en el caso de la mediación, que les decía, ustedes aprenden las técnicas, aprenden cómo se deben comunicar, cómo debe ser el lenguaje, que debe ser un lenguaje neutro, que yo debo, si el lenguaje está cargado de palabras negativas, de lenguaje inapropiado, usted tiene que limitar, etcétera, etcétera. Pero transferencia de aprendizaje es lo que ustedes, por ejemplo, reciben en la universidad. Cuando yo les pongo un caso, por ejemplo, que hemos trabajado con casos en conflicto, con casos de negociación, varios casos de negociación, ustedes están haciendo una transferencia de aprendizaje. La parte teórica la van a llevar a la parte práctica. ¿Cuál es la parte práctica? La parte práctica son los casos. Yo en la parte de mediación hacemos una mediación. Aquí la vamos a hacer una mediación online, pero vamos a hacerla, ¿ok? Yo les voy a indicar un caso y ustedes a través de una vez que han recibido cómo se realiza un proceso de mediación formal, ustedes mismos van a realizar su propia mediación. Uno van a hacer las partes, van a hacer parte 1, parte 2, mediador con mediador, y van a cerrar ese acuerdo una vez que terminemos la clase. De hecho, tienen los videos también allí donde ustedes pueden ver cómo se hace una mediación, que están en el blog. ¿Ok? Bueno. Voy a dejar de grabar, vamos a darlo hasta aquí, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto de mediación.